Bienvenidos a este nuevo vídeo. En esta ocasión vamos a hablar de discontinuidad en los sistemas resistentes. Esto es de acuerdo a la norma E030, artículo 20. ¿Qué es lo que nos dice la norma acerca de esta irregularidad? Nos dice lo siguiente. Nos dice que se califica a la estructura, digamos a esta estructura que tenemos aquí, como irregular cuando en cualquier elemento que resista más de 10% de la fuerza cortante. ¿Cuáles son los elementos estructurales que resisten a las fuerzas cortantes? Por ejemplo, aquí tenemos una placa, aquí tenemos una columna, vamos a señalar acá, esta sería una placa, este sería una columna y este sería otra placa. Aquí tenemos lo mismo, una placa. Estos son los elementos que resisten a las fuerzas cortantes. Para un primer caso, la norma nos dice que estos elementos estructurales deben resistir más del 10% de la fuerza cortante. También nos dice se tiene un desalineamiento. Primero tendremos que verificar esto. Digamos que, o cómo podemos calcular cuánto por ciento absorbe o resiste este elemento estructural. Para eso primero tendremos que verificar cuánto cortante llega a esta placa. Digamos que tenemos una cortante para esta placa de 8 toneladas. Solamente para esta placa. Y tenemos una cortante, un BS, para esta columna de, digamos, de 1 tonelada nada más. Y para esta placa, como es lo mismo, un PL1, pues sería también 8 toneladas. Vamos a colocar un BS de 8 toneladas. Sería 8 toneladas. Y digamos que esta placa también resiste un BSD de 7 toneladas. Bien, eso tendríamos que calcular ya sea con un software o con un cálculo manual, pero es importante determinar esta cortante en esta placa. Bien, luego tendríamos que calcular también la cortante sísmica. La cortante sísmica sería la cortante en la base, ¿no? Digamos que tenemos esta cortante, que podemos calcular con los parámetros de zona, uso, sux entre R por G, por P sería, por peso. Con eso podríamos determinar este BS, que es cortante en la base. Sería este BS. Digamos que nos sale una cortante en la base de 57 toneladas. Este 57 toneladas no es en esta placa, sino es en el primer nivel de toda la estructura. Es la sumatoria de todo lo que tenemos acá. Sería 57 toneladas. Este es a modo de ejemplo, porque tendrían que calcular cuánto les sale en su estructura que van a hacer la evaluación de esta irregularidad. Bien, tenemos para este ejemplo de 57 toneladas, que es la cortante sísmica, tenemos las cortantes en cada elemento estructural de 8, de 1 tonelada, de 8 toneladas y acá de 7 toneladas. Ahora, ¿cómo vamos a calcular cuánto es el porcentaje que absorbe esta columna? Primero tendríamos que dividir. Sería, para calcular el porcentaje en esta placa, en PL1, tendríamos que dividir de esta manera. Vamos a colocar un porcentaje en esta parte, va a ser igual a 8 toneladas entre 57. ¿Cuánto nos estaría saliendo ello? Nos estaría saliendo 14%. Es decir, esta placa PL1 estaría resistiendo el 14% de esta cortante en la base o esta cortante sísmica. Entonces, según esta norma, nos dice que cuando en cualquier elemento que resista más de 10% de la fuerza cortante. Entonces, según esta norma, sí estaría aplicando esta placa. Pero eso es solamente un primer caso. Luego también nos dice, fuerza cortante, se tiene un desalineamiento. Acá esta placa tiene un desalineamiento, viene así verticalmente, de acá hay un desalineamiento, que es de esta manera. ¿Qué pasaría si esta placa absorbe un 14%, pero es vertical, sin este desalineamiento? Digamos así, recto nada más. Pues en ese caso no sería necesario evaluar esta irregularidad porque es continuo. Bien, en ese sentido, primero ya hemos calculado que esta placa absorbe el 14% y además de ello tiene un desalineamiento. ¿Qué es lo que nos dice acerca del desalineamiento? Desalineamiento vertical tanto por un cambio de orientación, es decir, esto es un cambio de orientación porque esta placa viene de esta manera, llega hasta acá y luego hay un cambio de orientación para este sentido, como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. Es decir, para esta placa sí estaríamos aplicando porque, primero, que sí cumple con un 10%. Estamos llegando inclusive hasta 14%. Y lo otro es un desalineamiento vertical tanto por un cambio de orientación.
Es decir, acá sí tendríamos una irregularidad por discontinuidad en los elementos estructurales, en los sistemas resistentes. Por otro lado, dice como por un desplazamiento del eje de magnitud mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. En este caso, acá, esta columna, acá ya no hay un cambio de orientación, como en este caso, sino acá hay un desplazamiento. Por ejemplo, esta columna, lo normal sería de esta manera, ¿no? Que vaya así de frente, pero acá hay un desplazamiento para este lado. Entonces, la norma nos dice lo siguiente: mayor que 25% de la correspondiente dimensión del elemento. ¿Cuál sería la dimensión de este elemento? Sería esta de acá. Tendríamos que medir cuánto es esta parte. Vamos a dibujar en esta parte un poco más grande. Bien, aquí tenemos este gráfico de esta columna, de esta parte. Es decir, vamos a colocar una dimensión para esta columna de 40 centímetros. Colocamos 40 centímetros. Obviamente esto ya estaría cambiando de acuerdo al elemento que tengan, pero para este ejemplo vamos a colocar 40 centímetros. Si le sacamos el 25% a 40, ¿cuánto nos estaría saliendo? Sería, vamos a sacarlo acá, un 25% sería 10 centímetros. Bien, el 25% de 40 sería 10 centímetros. Como nos ha salido 10 centímetros, que es el 25%, 25% de 40 nos está dando 10 centímetros. Tenemos que verificar que este desplazamiento, es decir, desde acá hasta acá, tiene que ser como máximo de 10 centímetros. Pero como en este caso pues no hay mucho desplazamiento acá, pues apenas tendrá 1 centímetro en esta parte, por lo tanto no estaría aplicando. Primero, porque esta columna solo resiste, sería 57, 1 entre 57. Para un primer caso, para sacar su porcentaje, sería 1 entre 57, sería un 2%. Es decir, no estaría cumpliendo ni con el 10% ni con este desplazamiento de 10 centímetros. Bien, en este caso, pues acá no se estaría aplicando lo que es discontinuidad en los sistemas resistentes. Lo mismo tendríamos que verificar acá. Por ejemplo, en este caso, tenemos desde acá hasta acá, tendríamos que sacar también el 25%. Digamos, de acá hasta acá, tenemos una longitud de 1.9. Digamos que este mide 1.9 metros o 190 centímetros. Si le sacamos el 25% a 1.9, sería 0.48. Vamos a colocarlo por acá nada más. Si sacamos el 25%, vamos a colocar acá 25% de 1.9, sería 0.48 metros. Y para este caso, pues esta longitud que vemos acá, pues tendríamos que calcular, ¿no? Esta parte, cuánto es esta longitud. Si tenemos un plano, tendríamos que medir acá. Si en caso mide mayor a 0.48 acá, pues acá también estaríamos aplicando lo que es irregularidad por discontinuidad en los sistemas resistentes. Supongamos que acá solamente tenemos 20 centímetros que se ha reducido, ¿ok? Y acá nos ha salido 0.48, entonces acá no se estaría aplicando. Entonces colocamos no aplica. Pero en este caso, bueno, acá tampoco no aplica, porque esta columna solamente resiste un 2% y este desalineamiento pues es menor, digamos que es casi, está pegado, no hay mucho desplazamiento acá. Calculando el 25% de 40 centímetros, que es acá, 40 centímetros, solamente estamos calculando 10 centímetros y este desplazamiento de acá hasta donde se desplaza, pues no hay ni siquiera un centímetro, por lo tanto acá no aplica. Pero en este caso sí, acá primero que sí cumple con el 10% de la fuerza cortante y lo segundo es que acá hay un cambio de orientación. Y entonces en ese sentido podríamos concluir de que en esta estructura sí es irregular. Bien, eso sería todo con respecto a esta irregularidad por discontinuidad en los sistemas resistentes. Algunas recomendaciones para este caso sería tener el plano en altura y también verificar estas columnas, y si tenemos placas, también verificar si hay un desalineamiento o también un desplazamiento, como en este caso. Bien, no olviden suscribirse, darle like, comentar y nos vemos en un próximo video.